Bienvenidos nuevamente, fans de lo enigmático, a una nueva semana más de Archivos Enigma. Siempre seguimos con este tema de tratar de ver cómo es que funciona el mundo, tratar de entenderlo. Entonces, por eso el día de hoy vamos a tener el tema que es de cultos. Lastimosamente, hoy mi compañero Jan no va a poder estar aquí conmigo en cabina. Hoy fue a él al que lo secuestraron los alienígenas, pero va a regresar y vamos a tener el siguiente episodio. Como he mencionado anteriormente, vamos a empezar hablando de cultos. Tal vez ustedes pueden decir por qué que es importante saber de este tema. Casualmente, ahorita en las noticias está sonando bastante una noticia de un culto. Un culto, no sé si lo han escuchado, que se llama NXIVM. Es súper importante entender esto porque muchas personas importantes, digamos, por poner nombres, Hillary Clinton, personas de Hollywood, está Alison Mack, por ejemplo, está una multibillonaria, Claire Brofman, están involucrados en este caso. Entonces tenemos que analizar para ver cómo de verdad estos cultos si tienen un impacto en nuestras vidas, en cómo funciona el mundo. Ahorita, este día, lo que escucho aquí un problema, qué raro. Creo que la CIA ahí que nos está, los audífonos, ¿escucho algo? Sí, no sé, escucho. Bueno amigos, no sé si ustedes conocen algo sobre cultos. Por ejemplo, está el que todos hemos escuchado, está Charles Manson. Hay uno que yo ya he escuchado que me gustaba bastante porque es un ejemplo de cómo el gobierno hace las cosas. Cuando el gobierno hace las cosas mal, no importa, pero si usted es el que hace las cosas mal, ahí es el problema. Que ese es el caso de el Waco Siege o el asedio de Waco que pasó en Texas allá por los 70. Dale. Ahorita vamos a tener un contacto también con una persona que le gusta lo enigmático, lo paranormal. Y también este tema que vamos a estar hablando, porque lo de los cultos está relacionado con el control mental. Siempre se han preguntado a ustedes cómo es que salen estas historias locas de por qué en un culto hicieron que la gente se suicidara. Siempre me llamó la atención a mí cómo es posible que la gente estuviera de acuerdo a que hicieran eso. Y cuando se ponen a investigar de los cultos, miran de que si utilizan lavado de cerebro, utilizan presión grupal, y también si van más profundo van a encontrar cosas como, por ejemplo, hay satanistas que creen que sin demonios es imposible controlar la mente de una persona. Entonces por eso es que ellos a veces hacen rituales para pedirle a los demonios. Que eso sea cierto o no es otra cosa. Hola, ¿me escuchas? Tenemos contacto con Oswaldo. Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Jan? Darío, mucho gusto, bienvenido a Archivos Enigma. Ah, ¿cómo te va? Por ya estamos en vivo. Sí, estamos en vivo ahorita. Estamos hablando, ya te he dicho Jan, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de cultos. Dale, dame un minuto, pongo... Sí, te escucho perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, ahorita tenemos a Oswald desde Argentina. Nos está acompañando para hablar de este tema importante de los cultos. No sé, Oswald, si has escuchado en las noticias últimamente el caso de NXIVM. ¿El caso de quién? ¿De Netflix? NXIVM. Nexium. No, actualmente no he escuchado sobre eso. A ver, coméntame un poco. Sí, has escuchado, por ejemplo, me imagino, de otros cultos. Me imagino la familia Manson. Ah, sí, obvio, sí, es bastante investigado. Mayormente yo investigo lo que son cultos en Latinoamérica, digamos, en Venezuela, en Colombia, Brasil, Argentina, que es donde me encuentro actualmente, ¿ves? Oíme, no sabía, yo he escuchado poco de los cultos en esas zonas. He escuchado, por ejemplo, la iglesia satánica de Colombia, eso es lo más que conozco. No sé si nos puedes ilustrar un poco más. Sí, sí, la iglesia satánica se hizo popular en Colombia, incluso creo que es una de las primeras que ha aperturado las puertas al público, es en esa ciudad. Ha influenciado de tal manera que mucha gente le rinde tributo al diablo, pero de buena forma. ¿Qué quiere decir con esto?
que lo hacen de buena manera, el cual él te premia con salud y no sé qué más, pero bueno, ya es un culto aislado a la realidad, ¿me entiendes? Más algo como ficticio. No sé si conoces más o menos los fanáticos de otaku, de todo ese tipo de cómics. Bueno, así es parecido a lo que se le rinde tributo al diablo, que es la iglesia satánica en Colombia. Pero como te digo, son temas bastante delicados y aislados a la realidad como tal. Yo me voy a la realidad, a los cultos que se viven y se tiene documentado en la actualidad. Y te puedo hablar un poco si quieres. Sí, claro, claro, contanos. Mira, yo soy de Venezuela, no sé, tu público es de qué, de Guatemala, ¿no? Honduras, de Honduras. La gente no De sabe. Honduras, perfecto. Mira, tengo bastantes seguidores de Honduras, por suerte. Me encanta el público porque es bastante receptivo y de verdad soy sumamente agradecido con eso. ¿Sí se escucha perfectamente? Sí, claro, claro. Buenísimo, mira, actualmente yo he investigado sobre el culto marialoncero, el culto Ubanda, que se mueve bastante, pero el marialoncero como tal me he enfocado a hacer investigaciones terrenales, es decir, me he ido al lugar a crear la investigación como tal, ¿sí? Actualmente el culto marialoncero es un culto donde se le rinde tributo a una reina que se llama María Leonza, ¿sí? Ujú. Hola. Sí, sí, claro. Contame, Perfecto, María Leonza es, digamos, la reina al cual se le rinde deidades y pleitesía por ser, digamos, el ente espiritual con más fuerza en dicho culto. En ahí se ven cualquier tipo de cosas. Yo he estado en investigaciones donde bajan espíritus a la persona, a la materia. Es decir, yo como persona voy al culto o al lugar donde se hace el ritual y yo presto mi cuerpo para que ese espíritu me posee y entre en mí y de ahí se hace el culto. Eso lo usan como todo para bien y para mal, pero actualmente se mueve mucho en Venezuela lo que es el culto marialeoncero. Es bastante entretenido. Yo he fui ya un par de ocasiones a las investigaciones, he ido a Sorte, que es la montaña encantada de Venezuela, no sé si la has escuchado. No, para nada. Sorte es la montaña encantada de Venezuela. Para tú entrar a Sorte necesitas tener un amplio conocimiento de lo que es el espiritismo, la santería como tal. ¿Por qué? Porque es una tierra sagrada que tiene mucha fuerza espiritual. No puede entrar cualquier persona. Es como, digamos, no sé si has escuchado, menos que sí, los bosques del suicidio de Japón. Sí, que dicen que ahí la gente se va a suicidar y que hay un montón de... Claro, Sí. eso pasa tal cual en Venezuela, en la montaña de Sorte. Si tú entras a la montaña, sientes una fuerza espiritual, como pasa en los bosques suicidas de Japón, que te sientes depresivo, y mucha que pasa, en Japón la gente se suicida, en Sorte la gente se pierde como tal. Y cuando tú vas entrando a la montaña de Sorte, vas a encontrar capillas. Capillas son, digamos, estatuas chiquitas, donde la gente que ha fallecido o se ha perdido en la montaña, es decir, no aparece más nunca. O sea, la magnitud de la montaña de Sorte es inmensa, está ubicada en Barquisimeto, perdón, en Yaracuy, eso queda en Venezuela. ¿Vos Los, dir- los invito a que vean un poco, es bastante interesante la historia de la montaña de Sorte. Sí, fíjate, hay que buscarlo, hay que hacer una investigación y le vamos a compartir a la gente para que pueda encontrar más. ¿Vos dirías que ese culto que me estabas hablando ahorita, como cuántas personas lo siguen más o menos? ¿Perdón? El número de personas que participan en el culto. Mira, actualmente se maneja una data de que son aproximadamente 300 o 400 mil venezolanos que practican el culto marialeoncero, ¿ves? Es un culto, digamos, relativamente nuevo, porque tiene ya casi 70, 80 años, donde se hizo de tal forma famosa. Mayormente es un culto donde se le rinde tributo a los indios, a los aborígenes del país Venezuela. Pero ¿a qué voy con esto? En Venezuela se llama culto marialeoncero, pero en varios países, ejemplo, actualmente resido en Argentina. Acá no se hace ese culto, mayormente se practica el ubandismo o el ubanda. Es digamos, proviene de la santería también, ¿me explico? Ah, la santería, sí. Entonces eso, pero mayormente no he hecho tanto hincapié, como soy de Venezuela, investigué a fondo lo que es el culto marialoncero. De verdad que las religiones en el mundo existen miles y miles de religiones, de las cuales no se sabe cuál con exactitud es la real, ¿me explico?
Sí, eso creo que va a ser un enigma que nunca vamos a poder resolver. Siempre vamos a quedar con Sí, eso. es un enigma y es un tema que siempre va a dar de discusión, porque cada quien va a buscar, digamos, hablar bien de la suya. Yo actualmente se habla, no sé si has visto o has escuchado sobre el- los cultos secretos que hacen el Vaticano, es decir, hasta el mismo catolicismo tiene su parte, digamos, negativa como Oscura, sí. tal, la parte oculta. ¿Me Correcto. entiendes? Igual que el culto marialuncero, tiene la parte positiva, pero la parte oscura también la tiene, igual que la santería, la palería, no sé si has escuchado de la palería. No, fíjate que ese no lo he escuchado. La, mira, la palería le comento un poco, para que tengas una idea. La palería es cuando le rindes cultos al muerto. ¿Cómo es esto? Una persona, palero, va al cementerio en la madrugada, va por las tumbas preguntándole al muerto que está ahí si quiere salir y caminar con dicha persona, ¿sí? Ujú. Hola. Sí, 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 sí. Bueno, una vez que tú le preguntas a ese muerto y ese muerto quiere salir, tú vas al día siguiente, en la madrugada de noche, profanas la osamenta y tomas lo que es el cráneo, el fémur o la tibia, que es uno de los huesos que usan para practicar brujería negra. Esos son temas bastante difíciles de tocar, ¿ves? Pero que son bastante interesantes a la hora de investigar. Y ustedes, yo me he dado cuenta que los estuve siguiendo un poco, es una entretenido porque hablan todo lo que es el oculto, digamos las religiones y todo eso. Sí, siempre tratamos de abordar el tema esotérico para que la gente entienda Sí, más o sí, menos. sí, claro, el tema esotérico es un tema bastante denso, pero súper entretenido y largo de investigar, pero es bastante, digamos, es atrevido a la persona que se toman el atrevimiento en hablar de eso, porque no es nada fácil, ¿me entiendes? Y es algo que ahorita está en auge en el mundo. He estado viendo datos, por ejemplo, no sé si has escuchado un culto que es conocido como el culto de la Santa Muerte, que es un Ah, culto, eso, en México, ¿no? es en México exactamente, Exactamente, sí, es parecido a lo que estabas hablando ahorita, que también le hacen culto a la muerte. Y ahorita estaba leyendo los exacto. datos que han crecido hasta 12 millones de seguidores en toda Latinoamérica. Sí, obviamente, la Santa Muerte es muy conocido, además la gente lo ve como parte cultural y como de turismo también, ¿me entiendes? Por eso ha ganado tanto auge en la población. ¿Qué pasa? La gente se hace fanático de dicho culto porque tiene, digamos, le ha cumplido promesas, ¿me entiendes? Ah, correcto. Mucha Sí. gente, yo he leído que mucha gente con problemas de discapacidad para caminar ha logrado caminar, personas que tienen algún tipo de enfermedad le piden a la Santa Muerte y la Santa Muerte te cumple y te, y te cura de la dicha enfermedad, ¿me entiendes? Sí, que dicen que también cuando querés, tenés problemas de dinero o cosas así, también de infidelidad. Claro, también tienes problemas de dinero, problemas económicos, ellos te ayudan, te abren los caminos como tal. Y también los, en la parte negativa lo piden para maldad. ¿A qué voy con esto? Si quieres hacerle un daño a X persona, también la Santa Muerte es usada para el bien y para el mal. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de pedirle a este santo, ¿viste? Sí, sí, dicen que las mujeres cuando quieren que un hombre es infiel, le oran a la Santa Muerte para que ya sea que el hombre regrese o para que mate a la mujer. Claro, Sí. problema. Eso también se hace en el culto marialuncero. Creo que en todas las religiones es como atar a la persona para que vuelva y no, digamos, mire a los lados como tal. Eso yo lo veo un poquito mal, pero bueno, cada quien es libre de hacer con su vida lo que quieran, pero es poco desleal, ¿me entiendes? Sí, no sé por qué quisieras que tu amante, si de verdad te ama, debería de regresar por su cuenta, ¿verdad? Cl- Claro, es un tema bastante delicado, pero bueno, cada quien hace con su vida lo que desee, pero bueno, yo en mi caso no lo aplicaría, pero es real, si cumple, a veces la gente usa la brujería para atar a los hombres, e incluso es importante que escuches esto, hasta para las mujeres cuando quieren cobrar venganza hacia el hombre, hacen trabajo para que, digamos, los genitales del hombre no tenga efecto cuando esté con otra mujer. Ese es un Es conjuro, no lo decir, había escuchado. es ¿No? un conjuro, sí. En Venezuela hay un conjuro bastante conocido y lo hacen mucho cuando usan los animales. Usan a los animales para hacer encantamientos, amarres y
mayormente con los hombres he leído de un ritual donde anotan el nombre completo y apellido de dicha persona en una papel, ¿verdad? Lo rezan y lo meten en la boca de un sapo, que se lo coma el sapo y esa persona va a padecer alguna enfermedad en un futuro. O sea, son encantamientos de maldad, ¿sí? Magia negra. Eso es magia negra. Esa magia negra como tal. Pero bueno, cada quien hace, como siempre repito esto, yo simplemente lo investigo y me parece desleal y mal. Pero bueno, ya es cada quien dueño de hacer lo que quieran. Sí, es súper importante y nosotros invitamos a las personas que investiguen porque es algo que asumo que también, creo que ahorita estamos entrando en este tema del satanismo. No sé vos qué opinás sobre ese tema del satanismo. Mira, sí, yo totalmente, o sea, yo me dejo llevar mucho por las energías y si yo me pongo a practicar el satanismo, todo eso, rendirle culto al de abajo, como le decimos coloquialmente en mi país, te va a ir mal. Tarde o temprano te va a ir mal y a veces hasta por curiosidad. Dicen en mi pueblo un dicho muy cierto, el tigre murió por curioso, algo así decían, ¿me entiendes? Entonces hay que ser un poco cuidadoso a la hora de tomar esas acciones y, y rendirle tributo al de abajo. Sí, porque para qué meterte con unas fuerzas que todavía no entendemos perfectamente bien. Creo que para mí es una mentira, ¿verdad? Que todo el mundo sabe exactamente con lo que está jugando y por eso hay que Claro, tener... pero de que vuelan, vuelan. O sea, Sí. yo considero, no sé si ha tocado el tema de la Ouija, ¿lo han tocado? Todavía no, creo que solo así casualmente. El tema de la Ouija, yo he tenido la oportunidad de, yo te sé armar la tabla de la Ouija, necesitas tierra de cementerio, necesitas ciertos encantamientos para que tenga efecto y se produzca, pero tú al jugar la Ouija estás abriendo un portal, ¿me entiendes? Un portal donde tienen acceso cualquier tipo de espíritu, sea bueno o sea malo. Ahí es donde juega el detalle, cuando entra un espíritu malo y te empieza a ir mal en la vida, ya sabes las razones. Sí, claro, por eso nunca es que hay que jugar así, tomárselo tan a la ligera. He escuchado historias, por Claro, ejemplo, Tomás. que una persona juega a la Ouija y que después le empiezan a pasar un montón de cosas malas, así la semana después. Y, y es como te digo, al tú jugar la Ouija es como abrirse al campo espiritual, estás abriendo un portal porque tú estás invocando a la muerte como tal, o a un espíritu o a un ánima que está pagando en la tierra. A eso voy. Es un tema denso, de verdad. Para esto habría que hablarlo con más calma. Estoy sumamente agradecido porque me hayan invitado a su podcast. Disculpen por la audición, pasa que estoy en la calle y estoy intentando comunicarme bien, pero bueno, se hace lo posible, ¿ves? No, sí, esos temas a nosotros nos encantan tener personas así como tú que son mente abierta y que investigan ese tipo de temas. Que por eso nosotros Sí, invitamos a mira, las personas a que también lo investigan. claro, mira, la gente que escuche, le invito a que siga mi página es Ojo Vial, me presento un poco, yo estoy encargado de hacer investigaciones en lugares abandonados, me voy por la parte también religiosa, voy a cultos, ya sea magia negra, magia blanca, me voy al fondo, es decir, investigo en el plano terrenal y voy al lugar donde pasan los hechos, ¿me entiendes? Por eso también aparte hago investigaciones paranormales, teoría conspirativa, todo eso lo manejo en mi cuenta que es Ojo Vial. Así que están cordialmente invitados para que me sigan y nuevamente a ustedes por invitarme a este podcast, que bueno, poco a poco va a ir creciendo, ¿ves? Hay que darle, digamos, el mayor impulso. Y lo importante es que tienen las ganas y la motivación de hacerlo bien. Claro, sí, lo que nos motiva creo, a todos nosotros es esparcir esta información, que es súper importante que la gente entienda, pues, como lo que estamos hablando ahorita. Mucha gente no cree que existe un mundo invisible, un mundo de los espíritus, y que hay que tener cuidado con él. Sí, 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 obviamente que existe. O sea, como lo digo siempre, de que vuelan, vuelan. Y creo que uno como persona se limita a ciertas cosas por miedo. Pero si tú apartas el miedo y ves más allá, vas a encontrar, digamos, lo que quieres de que sí hay. O sea, estoy totalmente seguro de eso. Pero bueno, está cada quien. Sí, este tema es súper interesante. Fíjate que ahorita lo quiero traer un poco de esa noticia que te decía al principio de Nexium, que es un culto que radica en Hollywood. Ahorita está en las noticias porque está el juicio del el líder del culto que lo están tratando por trata de personas. Y, ¡Wow! y o sea, es un culto, es un caso tan grande porque imagínate, está involucrada Hillary Clinton. Supuestamente está la noticia de que el culto ese, Nexium, le daba dinero. ¿El culto cómo se llama? Nexus. Nexium. El nombre es bien extraño porque parece como romano. Nxivm. Para las personas que estén interesadas. Ahorita, ¡Wow! ahorita está viendo una noticia de que el hijo del expresidente de México
Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas, está también involucrado con este grupo. Entonces la gente está esperando, ¿me entendés? Que también él tal vez esté involucrado, tal vez en eso de la trata de personas, supuestamente. Wow, yo no sabía eso, tengo que investigarlo obviamente. Desde ya, y es algo reciente, ¿no? Sí, ahorita está pegando por muchas personas la están siguiendo, porque también hay otro caso de Epstein, que es de otro billonario pedófilo, ¿me entendés? Que también estaba en este mundo de la trata de personas, y que aquí es donde lo regresamos al tema que estábamos hablando antes, porque en este culto hacían literalmente rituales. Está, por ejemplo, las mujeres que eran parte de este culto, les ponían una marca, así, literalmente con un cuchillo, le empezaban a cortar, y eran la marca del líder del culto. Los trataba así como si fueran vacas, ovejas. ¿Y cuál es el fin de este culto? Este era un culto sexual, y más que todo, ¿me entendés? Era como una pirámide de poder para que los que estuvieran arriba tuvieran un montón de esclavas. Y también trataban en esto que era la trata de personas. Entonces generaban un montón de ingresos debido a esto. Lo interesante es ver las conexiones que tienen con el mundo político. También está, por ejemplo, ahorita una senadora de Estados Unidos que está buscando la presidencia, se llama Kirsten Gillibrand. Ella, bueno, el papá de ella literalmente trabajó para este grupo, Nexium. Entonces es una conexión demasiado importante como para no mencionarla. Wow, sí, totalmente Te hago una pregunta. sorprendido con lo que me ¿Vos estás crees, comentando. por ejemplo, que los políticos, digamos, o personas de poder están relacionadas con este mundo oculto, por ejemplo? Con Y así. sí, totalmente. Yo hice una investigación con el presidente Hugo Chávez Rafael Frías, el presidente fallecido de Venezuela. Miro que ya lo conoces. Fíjate que no lo he escuchado, no lo he escuchado. Hugo Chávez Frías trató o usó la magia negra, es decir, la brujería para mantenerse en el poder. E incluso se habla de que usó a la persona para sacrificio humano, usó. Un tema Uno de bastante los común en la famosos. política, sí. Sí, totalmente. Chávez se habla que hizo un ritual donde tomaba a los indigentes, obviamente de la calle, los recogía, los mataba, los sacrificaba, porque el muerto, el espíritu, le pedía sangre humana. Y se bañaba con la sangre humana de esa persona. ¿Y qué pasa con eso? Para mantenerse en el poder, ¿me entiendes? Otra de las cosas famosas que hizo este presidente fue cremar los muertos a los huesos, las osamentas las cremaba y esparcía por el territorio venezolano cenizas humanas para mantenerse en el mandato. Es decir, lo usaba como para apaciguar al venezolano como tal y mantenerse en dicho poder. Oíme, eso que me acabas de decir, wow, estoy ahorita súper, mira, con las investigaciones que yo he hecho, en el comunismo siempre está bastante relacionado con el satanismo. No sé si vos has encontrado cosas similares. No, actualmente no, pero se está súpermente de mente abierta para investigar sobre este caso. Como te digo, son temas delicados y más delicado aún exponerlo a luz pública, ¿me entiendes? Sí, eso que Porque son dijiste. temas que no todo el mundo está preparado para saber o leer sobre esto, ¿sí? Sí, 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 absolutamente. Muchas personas que ni se lo imaginan. ¿Cómo puede ser que una persona como un presidente literalmente esté haciendo sacrificios y rituales para mantenerse en el poder? Lo Y cierto sí, es... Sí, sí. sí, sí, sí. Mayormente Chávez también lo hizo para mantenerse con vida. Chávez padeció de un Ajá. cáncer de estómago, si no me equivoco, o de páncreas, y él burló a la muerte, él no quería fallecer. El cáncer tiene un tiempo estimado de vida, porque te come prácticamente, ¿entiendes? Y el Ujú. cáncer de ella tenía un pronóstico de cuando iba a morir. Chávez no quería morirse y despegarse del poder político. ¿Y qué hizo? Burlar a la muerte. En la actualidad existen muchos rituales para burlar a la muerte. Uno de esos tantos rituales que hizo el expresidente fallecido Hugo Chávez Frías fue colocarse una urna, un sarcófago, como lo quieran llamar, encerrarse y lanzarse al mar por cierto tiempo o estimado tiempo. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú haces ese ritual, es totalmente de magia negra, estás burlando a la muerte y se te expande la vida, Ujú. ¿sí?
Ujú. Es uno de los tantos rituales para mantenerse con vida que hizo el expresidente Hugo Chávez. Totalmente, la locura total, que la gente al escuchar esto que estoy comentando me va a tildar de loco. Porque qué loco lo que estás diciendo, pero bueno, hay que ser mente abierta, como te digo, para leer o investigar sobre esto. Fíjate que yo todavía, es que en serio, porque yo sé que eso que acabas de decir ahorita concuerda con todo lo que yo he investigado. ¿Me entendés? Tiene perfecto sentido con eso que acabas de decir. Está, por ejemplo, una noticia, no recuerdo si el país era de África o Nigeria, en donde un presidente fue acusado de ser lo que estaba hablando vos, de literalmente sacrificar personas, y lo que cuentan es que había un culto en literalmente el gobierno, no recuerdo si era Nigeria, era un país de África. Y el Claro. presidente era acusado porque él creía que si él mataba personas así en rituales, él se podía mantener en el poder. También está el... Mira, Ajá. África, disculpa que te interrumpa, África es, digamos, el pionero en la magia negra del mundo, ¿sí? Son los pioneros en crear, digamos, las religiones de magia negra, el cual rinden tributos a cierto ente espiritual. Y obviamente los rituales de sacrificio humano, sacrificio animal, provienen todos de África, mayormente, porque es la base de la espiritualidad de magia negra, ¿me entiendes? Y totalmente, lo que estás afirmando, Sí. lo creo totalmente que lo haya hecho esa persona. El vudú supuestamente tiene sus orígenes en África también. Sí, sí, totalmente, por eso, África es un país totalmente abierto a ese tipo de religiones, ocultos como tal. Y, o sea, absolutamente los políticos de África saben pues este conocimiento oculto, este conocimiento esotérico, y tratan de que la gente común y corriente no lo sepa para que ellos puedan abusar de ese poder. Y sí, lo usan a su favor y juegan con la inocencia de cada quien, ¿me entiendes? Pero bueno, son cuestiones de energías. Yo soy pro de las energías, de que te produzcan ciertas cosas. Y bueno, sí se maneja lo que es la magia negra como tal, ¿sí? Sí, está como por ejemplo cuando hablamos del culto de la Santa Muerte. No sé si sabías que muchas maras de aquí, de esta región, literalmente adoran a la Santa Muerte. Sí, claro, imagínate que Santa Muerte, digamos, es un culto que se fue expandiendo desde México a Latinoamérica, incluso acá en Argentina, lo he visto pegado en calcomanía de carros, atrás, rindiéndole Ah, tributo a la Santa Muerte. Acá hay alguien parecido a la Santa Muerte, que es Gauchito Gil. Es como, digamos, la Santa Muerte, pero de Argentina, ¿me entiendes? ujú. Le rinden tributo a Gauchito Gil, fue una persona de los años, siglos atrás, donde, digamos, fue ejecutado por cometer X delito, y la persona que lo ejecutó, antes de ejecutarlo, él le dijo, pídeme que yo te cumpliré. Dicho y hecho, el verdugo que le dio la muerte a los tiempos fue a pedirle una petición, desconozco cuál fue, pero Gauchito Gil le cumplió. Desde ese entonces, Gauchito Gil ganó un auge religioso en Argentina y actualmente lo consideran un santo. Y le consideran un santo de la muerte. Un santo de la muerte. No sé por qué Totalmente. la gente siempre quiere adorar la muerte. Tiene sentido, pues. Y yo considero que la muerte se adora porque es lo más seguro que tenemos en esta vida, ¿me entiendes? Y el temor de todos es saber qué pasa al morir, a dónde vamos, qué rol jugamos. ¿Crees en la reencarnación? Y en la ¿Me entiendes? reencarnación. Sí, en la Es reencarnación. otro tema, la reencarnación es un tema que yo estoy fascinado, yo soy pro reencarnación, yo considero que cada quien reencarna, e incluso soy de los que opina que el déjà vu proviene de eso. Actualmente yo estuve leyendo, el ser humano tiene aproximadamente 5 déjà vu por año, ¿me entiendes? Los déjà vu son los acontecimientos que crees que lo has vivido en un tiempo pasado. Ujú. Sí. Y considero que eso proviene de la reencarnación. Pero bueno, es un tema totalmente delicado, largo, denso, que sería bueno tomarlo extenderlo en otra ocasión. Estaría bueno y así hacerlo con más calma, para que, digamos, el audio sea mucho mejor, hacerlo por Skype, para que también aparezca, digamos, en sus redes sociales y yo también poder usarlo en las mías. Perfecto, ese tema de la resurrección, sí, a mucha gente le interesa, porque podemos relacionarlo ya sea con las religiones del Oriente o también aquí mismo, pues hay personas que creen en la Total, reencarnación. total. Bueno, para irme despidiendo, gracias por la invitación. ¿Tu nombre me dijiste que era? Darío,
Darío, muchas gracias por la invitación. Estaría bueno hacerlo con más calma, en un lugar donde yo no tenga tanta ruido a mis alrededores, y así poderles comentarles detalladamente todo lo que ustedes quieran preguntarme, y lo que yo tenga al alcance de saber, con gusto se lo respondería, ¿sí? Perfecto, un gusto, Oswald. Decí tus redes sociales una última vez, por favor, antes de irte. Mira, mis redes sociales son Oswald Vidal, Oswal Vidal, vida con el L al final. Ahí me pueden seguir, subo todo lo que son terror, teoría conspirativa, magia negra, magia blanca, religiones, todos los cultos, todo lo dark, lo van a conseguir en mi página Oswald Vidal. Perfecto, entonces un gusto haberte tenido aquí. Gracias por esta buena charla. No, gracias a ustedes, y nuevamente discúlpenme por el audio, se escuchaba un poco mal, pero bueno, se hace todo lo posible. Lo importante es que tenemos la comunicación y las ganas de aprender y dar a conocer lo que son las religiones y todos los cultos extraños. Correcto. Bueno, entonces ahí hay que agendar la próxima vez que nos vamos a conectar. Un gusto haberte tenido. Sí, con gusto. Eso dalo por hecho. Podemos hacerlo cuando ustedes me digan, podemos programar una fecha, un horario, y con gusto vamos a hablar todos los temas con más calma y un mejor audio, que es lo importante. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estamos en contacto, nos vemos. Nos vemos. Bueno, amigos, ahorita estamos hablando un poco, como pudieron ver, las personas que estamos en este mundo investigando ese tipo de cosas, si miramos ciertas conexiones, como por ejemplo lo que hablábamos de los cultos y la conexión política. Ahorita les quería mencionar el caso de un culto de sacrificios humanos de Matamoros, que esto sucedió en México. Fue un brother que se llamaba Adolfo Constanzo, que fue un asesino en serie que fundó un culto en Ciudad de México. De pequeño él trabajó con un cura, que el cura le dijo a él que le iba a enseñar cómo utilizar el mal para beneficiarse en la vida. Y dice él que cuando él creció de adolescente hizo un trato con el diablo que él por alguna razón lo llamó Cariempembe. Él al final afirmaba que tenía poderes especiales, que lo podía convertir en un invisible, que lo podía hacer a pruebas de balas a una persona, no entiendo exactamente cómo, pero al final él logró crear un culto, convencer a varias personas, y esas personas cometieron un montón de asesinatos en su nombre. Este es uno de los problemas que puede haber en estos cultos, porque es una persona que obviamente va a buscar abusar de las demás personas. Pero lo interesante de este caso es que él literalmente adoraba la muerte, y él lo hacía porque él creía que cuando hacía un sacrificio humano o algo así, la muerte lo iba a proteger para que no descubrieran su tráfico de drogas. Al final no le sirvió, al final al hermano lo metieron preso y todo eso, pero este es el tipo de cosas que esta gente cree. ¿Por qué tienen que seguir sacrificando? ¿Por qué tienen que seguir haciendo cosas malas? Porque creen que su Dios les requiere un sacrificio para que lo siga protegiendo. También hay otros casos, por ejemplo, que bueno, primero para seguir hablando del tema de los cultos, hay que hacernos unas preguntas, los tipos de cultos que hay. Yo en mi investigación encontré que podemos tener, por ejemplo, cultos religiosos. Casos de esto, por ejemplo, está la brancha Davidian, que es mejor conocido como el asedio a Waco. Es un caso que salió en las noticias, todo el mundo lo escuchó, porque fue literalmente que el gobierno de Estados Unidos se puso a pelear contra un grupo de un culto. Literalmente el culto se encerró en un edificio y empezaron a dispararle al FBI. El asedio de Waco duró 2 meses. O sea, fue bastante significativo por el hecho de que estuvieran como 75 personas, como menos de 100, como unas 80. Y lo que pasaba es que ellos vendían armas. Ahí te pasó un video, Donaldo. Ellos vendían armas. Y supuestamente por eso es que el FBI fue a tratar de pararlos, pues, porque ellos querían tener un control no querían que ellos vendieran armas. Al final eso que están viendo ahí es eso, literalmente el asedio de Waco, que ya supuestamente es el último día cuando el FBI dijo, no, ya, muchas pajas con estos manes, y empezaron a atacar el edificio. Lo curioso de esto es que al final termina en una tragedia esto, porque se origina un incendio dentro de la casa. Obviamente el FBI dijo que ellos no tuvieron nada que ver, pero es extraño, pues al final, gracias a ese incendio, murieron 75 personas. Por lo cual muchas personas siempre critican eso, diciendo, no, el gobierno te hace cosas malas porque, o sea, al final, como no pudieron sacar a las personas, en 2 meses como que se cansaron, dice la gente, e iniciaron el incendio. Lo cierto es que no se sabe, pero la gente lo utiliza como un ejemplo del gobierno portándose mal. Este man el profeta de ese culto,
es conocido, fue llamado como David Koresh, que creía que él podía hablar únicamente con Dios. Y él lo que le decía a las personas es que siguieran sus enseñanzas, logró que esas 100 personas fueran a vivir con él. Y una de las cosas extrañas que él le decía a la gente es que él creía que un hombre podía tener varias esposas. Entonces lo que pasaba ahí era que un hombre tenía relaciones ya sea con una niña de como 10 años. Eso es una de las cosas más feas de ese culto, por lo cual también está bien que el FBI ha llegado a interrumpir este culto. Hay algo muy peculiar en todos los cultos, y es que los cultos siempre tienen algunos, ¿verdad? Tienen algún enfoque sexual. Hay muchos cultos que tienen eso. Está como por ejemplo que estábamos hablando antes de Nexium, que era un culto donde literalmente si ustedes entraban al culto tenían que ser esclavos de alguien. Por lo general solo se enfocaban en mujeres. A las mujeres les ponían una marca literalmente como si fueran terneros para decir que eran dueños del culto. Y obviamente al final ellos también para entrar al culto te pedían como algo con que ellos te pudieran chantajear. Porque así es como funciona un sistema así. Ellos te dicen, danos algo para que nosotros podamos controlar exactamente como nosotros queramos, para que vos no podás salir a hablar de las cosas feas que hacemos en este culto. Ese es la mayoría de los cultos funcionan de esa manera. Siempre el líder del culto convence a las personas que les dé todas sus posesiones para que se vayan a vivir a tal lado. Al final ellos quedan dependiendo del culto para vivir, y así es como los líderes del culto pueden chantajear y manipular a estas personas. Un caso muy famoso de un culto que terminó mal es el caso del culto Heaven's Gate, que fue fundado por Marshall Applewhite con su esposa, que recurrieron a Estados Unidos y así empezaron a conocer un montón de personas. Al final, Applewhite convenció a sus seguidores de muchas cosas. Les dijo que él era el retorno de Jesucristo, que eso es algo muy común en todos esos cultos. Siempre ellos meten a Jesús, ya sea a Buda o a quien sea, diciendo que ellos son una reencarnación de Jesucristo en este caso. Y les dijo que ellos estaban en el fin del mundo, que ya el fin del mundo ya ha llegado, y que Dios era un alien. Lo curioso de este culto Heaven's Gate es que siempre metieron esta idea de los alienígenas. Y así es como termina bien extraña esa historia, porque supuestamente la mentira que les decía Applewhite es que una nave espacial los iba a llegar a traer. Entonces esa era como la mentira, y ellos estaban esperando el momento, y que así era como ellos se iban a salvar del fin del mundo. Applewhite convenció a sus seguidores que se vistieran de igual manera, todos con una chompa negra, unos tenis Nike blancos, y luego los convenció de que se tomaran un químico. Y después de que se tomaran el químico, era como para que estuvieran relajados. No sé cómo ellos voluntariamente se pusieron una bolsa, se acostaron en el suelo y al final cometieron un suicidio masivo. Este es uno de los casos, es el suicidio masivo en masa más grande de los Estados Unidos. Que no es el único caso de un suicidio masivo, pero es una forma de cómo los cultos siempre terminan de una manera así, pues que hacen, por ejemplo, en este caso también había relaciones contra menores de edad. Entonces obviamente el líder del culto no quería que salieran todos sus crímenes, al final él se suicidó y hizo que todas las personas de su culto se suicidaran. Lastimosamente muchos de los cultos terminan así. Está por ejemplo el caso de Johnstown, que el caso de Johnstown es bien curioso, porque de una profeta, que él decía que era profeta, él se llamaba un Mesías. Él decía que él iba a sacar a las personas que lo seguían, que él los iba a salvar, que también la misma mentira de que estaban en los fines de los tiempos y que si querían salvarse lo tenían que seguir a él. Él empezó en California, pero como que le tenía miedo a la Guerra Fría. Eso fue como en los 80, entonces se mudó a Guyana. Ya una vez en Guyana, supuestamente las historias que cuentan los sobrevivientes del culto es que él y miembros del culto abusaban físicamente y emocionalmente de los seguidores, logrando que les dieran todas sus posesiones a la iglesia. Igual, como mencionaba, todos quedan para vivir, todos dependen de la iglesia. Habían muchos rumores de que pasaban muchas cosas malas en este culto, que hasta llegaron noticias a un senador de los Estados Unidos. Cuando el senador llegó a Guyana para ver qué tan cierto eran los rumores, literalmente 2 seguidores del culto lo mataron al senador. Eso supuestamente fue como, si no me equivoco, un miércoles. Creo que el jueves, al siguiente día, el líder del culto, Jim Jones, le dijo a todas las personas, les dijo, ok, nos vamos a suicidar. Lo que pasó es que algunas personas obviamente no se querían suicidar, supuestamente algunas personas las pusieron a punta de pistola para que se suicidaran, se tomaban un químico,
para que después al final murieran, pues. Este solo es un caso, también están otros casos de cultos que son más grandes. Está, por ejemplo, el caso de la iglesia de Cientología, que ese podríamos tener un episodio solo de eso. Es un caso donde la gente afirma, pues, que extorsionan a las personas que están dentro de ahí, literalmente, le lavan el cerebro, que es un tema que ya hemos estado hablando, cómo es que le lavan el cerebro, con la repetición, cosas así. También con el trauma es una muy buena forma de controlar el cerebro de una persona. Amigos, coméntenos qué es lo que ustedes opinan, si creen en los cultos, que si es algo bueno se deberían de permitir o no, se deberían de regular. Porque sí, en la historia hay muchas historias extrañas de cultos que salen mal, de cultos que al final terminan en esto, en lo que estamos hablando, en suicidios masivos. Siempre coméntenos ustedes lo que esperan ver en los próximos programas de Archivos Enigma, qué les pareció el programa. Ahorita nos vamos a empezar a hablar más sobre este tema de los cultos, pero en el sentido de cómo los cultos son utilizados por las personas de poder. Vamos a estar hablando más adelante de noticias como de Epstein, NXIVM, porque son importantes para posibles eventos que van a pasar en el futuro. Mucha gente ni siquiera creía que NXIVM o Epstein podían alguna vez ir a la cárcel. Bueno amigos, este ha sido el episodio de Archivos Enigma. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana. Nos vemos. One small step for man.